espacio Fe y Razón, programa que transmitimos para llevar estudios de la palabra de Dios principalmente, aunque tocamos temas de análisis teológico, filosófico, de distintas índoles, para que podamos hacer una profundidad de los textos bíblicos, de la historia del Evangelio, cómo esto fue desarrollándose a través del tiempo. Y nosotros queremos compartir hoy los textos de los Hechos de los Apóstoles. Estos Hechos de los Apóstoles que están registrados y que definitivamente en ese desarrollo histórico que se fue conformando desde el inicio de la predicación del Evangelio, ya luego de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pues inmediatamente se les encomienda a los apóstoles que esperen un tiempo para recibir el Espíritu Santo, y a partir de eso entonces sería ya definitivamente la predicación a todo el mundo, a todas las naciones, ir y predicar el Evangelio a todas las naciones, y el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Y qué mejor texto, o por lo menos un texto bien contundente, históricamente presentado, qué mejor texto que los Hechos de los Apóstoles? Los Hechos de los Apóstoles. Y lo vamos a hacer también presentando algunas imágenes, ¿no? Para que esto no se torne aburrido. Y también, bueno, vamos a hacerlo leyendo un capítulo, lo vamos a ir desglosando, vamos a ir viendo punto por punto, versículo por versículo, hasta donde podamos llegar en el tiempo que vamos a tener, porque vamos a tocar todo el texto de los Hechos de los Apóstoles, pero lo vamos a ir haciendo por capítulos para no extendernos mucho. También pueden hacer sus preguntas en alguna reflexión que yo haga sobre el texto. Esta reflexión lo hago a título de lo que yo pueda discernir del texto. No vamos a hacer interpretaciones, no nos vamos a sustentar en interpretaciones acomodadas, sino que vamos a dejar que sea el mismo texto que nos vaya guiando, que sea el mismo texto que nos vaya pues presentando la verdad histórica de cómo los apóstoles salieron a predicar el Evangelio, dónde surge y nace la iglesia, cómo esto se fue conformando, dónde estaba la iglesia, dónde estaba realmente, históricamente hablando, cuál era la sede, cuál era el centro principal que iba a ir a todas las naciones, de dónde parte. Vamos a dejar que sea la misma palabra de Dios, bueno, que nos vaya guiando, leyendo el texto, y ustedes me pueden hacer sus preguntas, aquellos que se puedan conectar, que nos puedan hacer el favor. Y ya pues saludamos a Alex Paloma, que está con nosotros, y todos los demás que puedan conectarse y que puedan hacer sus preguntas. Así que vamos inmediatamente a buscar, ¿no? Vamos a buscar imágenes para que nos puedan ir sustentando también, para que nos ayude a tener herramientas videográficas que nos puedan sustentar un poquito la narrativa y la lectura de la palabra de Dios. Así que, por favor, quiero hacer una breve oración para todos aquellos que se puedan conectar con nosotros antes de comenzar la lectura y el análisis de lo que hemos denominado el análisis de la vida y hechos de los apóstoles. Señor, tuya es la gloria y la honra por los siglos de los siglos. No podemos hacer nada sin ti, Dios Todopoderoso. Tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Salvador. Por eso te damos toda la gloria por los siglos de los siglos, Señor, porque solo tú la mereces. Te pido, Señor, que en este tiempo que vamos a establecer, tu palabra, tu mensaje, Señor, maravilloso, reconociéndonos, Señor, que nosotros somos pecadores y que tu Hijo amado es nuestro Señor y Salvador, y que gracias a Él podemos decir, Señor, que tenemos vida eterna. Confiamos en eso, Señor, conforme a tu palabra. Ayúdanos a discernir y a entender los hechos de tus apóstoles, Señor, quienes salieron de Jerusalén al mundo entero conforme a tu mandato, a llevar tu santa palabra y a presentarnos tu salvación, Señor.
Por eso nos sentimos, Señor, a pesar de no merecerlos, muy contentos por tu sacrificio, por tu victoria en la cruz. Y porque gracias a eso podemos hoy, Señor, y a través de la tecnología, poder compartir la palabra, tu santa palabra, con aquellos que puedan, Señor, sentir tu llamado, y aquellos, Señor, que te sirven y que en humildad nos reconocemos tus siervos inútiles, Señor. Gracias, permítenos, Señor, hacerlo bien, guíanos en tu Santo Espíritu y perdona cualquier falta, Señor, porque somos seres humanos, pero confiamos en que tú nos darás el discernimiento. En el nombre de Jesucristo, amén. Bien, vamos a comenzar con Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Vamos a ver capítulo 1 y vamos a poner imágenes ahí interesantes, ¿verdad? En lo que nosotros vamos hablando, porque yo no soy muy buen mozo que digamos, pero las imágenes por lo menos nos van a ayudar un poquito. Hechos capítulo 1 dice: en mi primer libro, querido Teófilo, hablé de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Al final del libro, Jesús, lleno del Espíritu Santo, daba instrucciones a los apóstoles que habían elegido y era llevado al cielo. De hecho, se presentó a ellos después de su pasión y les dio numerosas pruebas de que vivía. Durante 40 días se dejó ver por ellos y les habló del reino de Dios. En una ocasión en que estaba reunido con ellos, les dijo que no se alejaran de Jerusalén y que esperaran lo que el Padre había prometido. Ya les hablé al respecto, le dijo. Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Los que estaban presentes les preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? Les respondió: no les corresponde a ustedes conocer los plazos y los pasos, que solamente el Padre tiene autoridad para decidir. Pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo cuando venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los extremos o confines de la tierra. Dicho esto, Jesús fue elevado ante sus ojos y una nube lo ocultó o lo cubrió de su vista. Ellos seguían mirando fijamente al cielo mientras se alejaba, pero de repente vieron a su lado a dos hombres vestidos de blanco. Ellos seguían mirando fijamente al cielo y mientras se alejaba, pero de repente vieron a su lado a dos hombres vestidos de blanco y les dijeron: amigos galileos, ¿qué hacen ahí mirando al cielo? Este Jesús que les ha llevado volverá de la misma manera que ustedes los han visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que dista de la ciudad como media hora de camino. Entraron en la ciudad y subieron a la habitación superior de la casa donde se alojaban. Allí estaban Pedro, Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hijo de Santiago. Y todos ellos preservaban juntos en la oración en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos, Uno de aquellos días, Pedro tomó la palabra en medio de ellos. Había allí como 120 personas y les dijo: hermanos, era necesario que se cumpliera las escrituras, que se cumpliera, escuchen bien hermanos, que se cumpliera la escritura, pues el Espíritu Santo había anunciado por boca de David el gesto de Judas, este hombre que guió a los que prendieron a Jesús. Era uno de nuestro grupo y había sido llamado a compartir nuestro ministerio común. Sabemos que con el salario de su pecado
se compró un campo, se tiró de cabeza, su cuerpo se reventó y se desparramaron sus entrañas. Este hecho fue conocido por todos los habitantes de Jerusalén, que llamaron a aquel campo en su lengua Hakeldama, que significa campo de sangre. Esto estaba escrito en el libro de los Salmos, que su morada quede desierta y que nadie habite en ella. Pero también está escrito que otro ocupe su lugar. Tenemos pues que escoger a un hombre de entre los que anduvieron con nosotros durante todo el tiempo que el Señor Jesús actuó en medio de nosotros. Desde el bautismo de Juan hasta el día que fue llevado de nuestro lado, uno de ellos deberá ser junto con nosotros testigo de su resurrección. Presentaron a dos, a José, llamado Barsabás, por sobrenombre Justo, y a Matías. Entonces oraron así: tú, Señor, conoces el corazón de todos. Muéstranos a cuál de los dos has elegido para ocupar este cargo y recibir este ministerio, apostolado del que Judas se retiró para ir al lugar que le correspondía. Echaron a sus suertes entre ellos y le tocó a Matías, que fue agregado a los 11 apóstoles. Echaron suerte, oraron, echaron suerte, y esa suerte le tocó a Matías para que estuviese con los demás 11 apóstoles. Hermanos, aquí comenzamos a hacer el estudio. Es muy interesante cómo vemos que el libro de los Hechos, los textos de los Hechos, es en parte el libro más poderoso históricamente hablando. No necesitamos realmente ningún otro texto fuera de los textos que los apóstoles, inspirados por el Espíritu Santo, fueron desarrollando. Y esto, hermanos, es una clara evidencia de que los textos ya estaban conformados incluso para que los apóstoles tuvieran la revelación que venía del fundamento de los profetas. Como muy bien Pedro dice, esto estaba escrito en el libro de los Salmos, lo que había acontecido con Judas y lo que estaba programado y estaba profetizado a que acontecería. Ya el libro de los Salmos, en ese canon que se estaba desarrollando desde el Antiguo Testamento y que Jesucristo había mencionado de que ellos se sustentarían con los profetas y que luego los apóstoles serían también parte de esa conformación. Y por lo tanto Jesús lo que citaba era los salmos, los profetas, en el momento en que él predicaba o leía los rollos del Antiguo Testamento, también junto a la ley de Moisés. No habían otros textos, no se buscaban textos extra hebreos, no se iba a los griegos, no se iba a los babilónicos, no se iba a los fenicios, se iba a la conformación histórica. Y esto es muy importante, como lo vemos en el libro de los Hechos, como el apóstol Pedro recuerda que eso estaba en los textos del Antiguo Testamento. Ahora yo quiero pasar a analizar lo que hemos dicho, lo que hemos leído, la palabra del Señor, viéndolo y desglosándolo versículo por versículo. Aunque tenemos que recordar algo muy importante, queridos hermanos y amigos. La Biblia o esos textos no estaban definidos en versículos ni en capítulos. Se leían esos rollos de manera plena y de manera consistente, contundente. Es decir, ahí no se decía, vamos al versículo tal para hacer un exégesis del versículo y entonces una hermenéutica conforme al proceso sistemático de lo que nosotros entendemos al día de hoy.
como vamos a un versículo y vamos a ver qué nos dice ese versículo solo. No, el capítulo completo, o sea, el texto completo era leído de manera completa y plena. Y cuando los apóstoles hablaban, hablaban de manera abierta, inspirado por el Espíritu Santo, obviamente, pero de manera plena, sin tapujos, sin acusaciones de quién tiene una mejor teología y quién no, porque conocían la palabra del Señor que venía incluso desde los profetas. Eso es muy importante reconocer. Por lo tanto, vamos a ver qué nos dice desde el primer versículo, y si los hermanos quieren aportarnos también con preguntas o alguna argumentación, pues también nosotros lo vamos a mencionar acá, porque para nosotros es muy importante los aportes de nuestros hermanos, Así que vamos a pasar a la primera introducción del libro de los Hechos. Dice: en mi primer libro, querido Teófilo, hablé de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Es decir, desde el primer momento, quien estaba escribiendo en ese momento, probablemente en un análisis histórico pudiera ser el apóstol Pablo, aunque también se dice que Lucas escribe, pero eso no es lo relevante, sino los hechos que se describen en Hechos de los Apóstoles. Esto se le está explicando a Teófilo y se dice conforme a lo que Jesucristo comenzó a hacer y a enseñar. Es decir, un texto poderoso que es cristocéntrico, que habla de lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar, y a partir de ahí toda la historia de nuestros queridos hermanos los apóstoles. Si continúa diciendo, al final del libro, Jesús, lleno del Espíritu Santo, daba instrucciones a los apóstoles que había elegido y era llevado al cielo. Es decir, aquí en los Hechos de los Apóstoles, en este texto histórico, se comienza a narrar, incluso luego de la resurrección, cómo el Señor les encomienda a los apóstoles en Jerusalén lo que debían hacer luego de la resurrección, y en su ascensión al cielo, en cómo el Señor iba ascendiendo a su reino, volviendo al Padre para sentarse a la diestra del Dios Padre. Él, estando en la plenitud de su reino, y que daba las instrucciones al mismo tiempo de qué los apóstoles tenían que esperar y qué debían hacer. Obviamente, Él les promete el Espíritu Santo y que esperaran un poco de tiempo para que entonces comenzara de manera contundente la predicación a todo el mundo, el evangelio. Es decir, esto es muy importante, hermanos, que nosotros, conforme a las escrituras, veamos dónde nace realmente, dónde comienza la distribución del evangelio, que es en Jerusalén, donde Cristo mismo vino a su pueblo y su pueblo le rechaza. Pero él no fue a Babilonia, no fue a Roma, no fue a China, no fue a Rusia, no fue a Mongolia, fue a su pueblo. Y es a partir de ahí donde nace la iglesia, conforme a lo que dicen los Hechos de los Apóstoles, y donde la persecución comienza, donde comienzan los primeros mártires, donde nuestros hermanos comienzan a distribuir el evangelio, el glorioso evangelio de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Por eso también continúa diciendo el texto. De hecho, se presentó a ellos después de su pasión y les dio numerosas pruebas de que vivía. Durante 40 días se dejó ver por ellos y les habló del reino de Dios. Es decir, a pesar de que Él estuvo con ellos antes de su sacrificio glorioso, de su victoria en la cruz, luego de que resucita, dura 40 días más con ellos y continúa hablándole del reino de los cielos. Es decir, Jesús, nuestro Señor y Salvador, no se cansó de proclamar el reino de Dios, de su Padre, de Él, Dios mismo, entre ellos, entre sus hermanos los apóstoles. A pesar de todo, a pesar de que lo vieron resucitado 40 días, continuaba hablándole del reino de Dios. Y continúa diciendo el texto, en una ocasión en que estaba reunido con ellos, les dijo, que no se alejaran de Jerusalén y que esperaran lo que el Padre había prometido.
ya les hablé al respecto, les dijo. Es decir, él le dijo que esperaran el tiempo prudente, preciso, bajo sus órdenes, bajo esa promesa de que se le daría el Espíritu Santo. Es decir, ¿dónde se le dice a ellos que esperen? En Jerusalén, no en Roma, no en Grecia, no en Babilonia, ni en ningún otro lugar periférico al Imperio Romano, sino en Jerusalén, donde nace la iglesia de Dios, donde se establece la iglesia de Dios. Él dice, Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Es decir, el bautismo fuerte, poderoso, el bautismo que sella todo, conforme a lo que el mismo Señor establece, y que él pone de ejemplo el bautismo de Juan, aunque también se manda a bautizar con agua, pero el bautismo poderoso que refiere a nuestro Señor es la promesa de Dios, el Espíritu Santo dentro de pocos días. Incluso él dice que él les había hablado de esto. Él continúa diciendo, los que estaban presentes les preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? El reino de Israel, no el reino de Roma. El reino de Israel, es decir, el verdadero Israel, que son los escogidos, salvos, que verdaderamente se apegan a las Sagradas Escrituras, al mensaje poderoso del Evangelio que está en las Sagradas Escrituras, y le llama el reino de Israel, la Nueva Jerusalén, conforme a lo que establece más adelante los demás textos. Pero es el reino de Israel, como dicen, el verdadero israelita es aquel que forma parte de ese conjunto de creyentes verdaderos, apegados a la palabra de Dios, a su mensaje, a sus mandamientos. Apegados a eso, es que somos reconocidos israelitas. Por eso Pablo dice, no todo el que dice ser israelita es israelita. Y por eso los apóstoles entendieron bien que Jesucristo establecería el reino de Israel, pero el verdadero reino, es decir, todas las naciones que reciben el Evangelio y que el Señor llama, toca su corazón, escuchan al pastor, al buen pastor, y entienden y oyen su voz. Por eso los apóstoles, inspirados también, escuchando al Señor, comenzaron a profundizar y a entender. Y el Señor les dice, no les correspondió a ustedes, o no les corresponde a ustedes conocer los plazos y los pasos o las sazones que solamente el Padre tiene en su plena potestad. Pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo cuando venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los extremos o confines de la tierra. Esto es muy importante, queridos hermanos, porque esto no se está estableciendo en Roma ni en Babilonia. Dicen, ustedes me serán mis testigos en Jerusalén. Es decir, en Jerusalén sale el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Sale su palabra. Es de Israel, es de Jerusalén. No se conforma en otro lugar, se conforma en la iglesia de Dios en Jerusalén. Y esto está bastante claro y establecido en su santa palabra. Vamos a leer un poquito más y vamos entonces a pasar a ver cuáles de nuestros hermanos están conectados. Háganme preguntas, hermanos. Vamos a estar estableciendo transmisiones en vivo. Vamos a invitar a algunos hermanos también que nos ayuden, porque vamos a ir desglosando primero este maravilloso texto de Hechos de los Apóstoles y vamos a ir analizándolo. Si yo cometo alguna indelicadeza en el análisis, también mis hermanos me pueden corregir, porque el Espíritu Santo no es solamente para uno, sino para todos nuestros hermanos. Vamos a seguir leyendo, queridos hermanos. Ellos seguían mirando fijamente al cielo mientras se alejaba el Señor, hablando con ellos y alejándose. Pero de repente vinieron a su lado dos hombres vestidos de blanco, es decir, dos ángeles, que les dijeron, amigos galileos, ¿qué hacen ahí mirando al cielo? Este Jesús que les ha llevado volverá de la misma manera que ustedes lo han visto ir al cielo. Es decir, ya se estaba profetizando desde ese momento que la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo, lo que nosotros esperamos, los verdaderos cristianos, los que nos apegamos únicamente a su santo evangelio y no a más nada, esperamos
ese glorioso retorno de nuestro Señor Jesucristo. Y ya a los ángeles le estaban diciendo, así como ustedes le vieron irse, les van a volver a ver venir. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que tiene una distancia de la ciudad como de media hora de camino. Entraron en la ciudad y subieron a la habitación superior de la casa, donde se alojaban allí Esteban, Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, o sea que habían dos Santiagos, Simón el celote, o sea que había otro Simón, aparte de Simón, a quien se le da el sobrenombre de Piedra, pero que algunos de ellos tenían sobrenombre también. Eso era parte de la cultura del pueblo de Israel. Y Judas, hijo de Santiago. Todos ellos perseveraban juntos en la oración en compañía de algunas mujeres. Entiendan esto aquí, esto es muy importante. De María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Es decir, aquí, porque mucha gente se confunde un poquito con esto, se estaba mencionando a María, madre de Jesús, es decir, de la parte de la humanidad de Jesús, no dice de María, madre de Dios, dice muy claramente María, madre de Jesús, y de sus hermanos. Es decir, a pesar de que habían mencionado apóstoles que estaban ahí, estaban haciendo referencia también a los hermanos biológicos, humanamente hablando, que tenía Jesús en la familia, en la cual él viene y se hace carne. Esto es muy claro aquí. Esto es bastante claro. Por eso nosotros tenemos que escudriñar las escrituras, leerla, desglosarla, vivirla, el cumplimiento de su palabra. Aquí dice María, madre de Jesús, pero no madre de Dios en el término divino. O sea, para María no era el término divino. Aunque Jesús es Dios hecho carne, aquí hay una referencia. Miren, María, madre de Jesús, porque así se veía de manera común, normal, porque Jesús se hace carne en el vientre de ella, pero también se menciona a sus hermanos, a los que vivían en la casa, a los hijos de María y obviamente de José, porque ella se casó con José. Esto es muy importante que entendamos esta parte en el razonamiento bíblico que podamos hacer. Aquí también dice que Pedro tomó la palabra en medio de ellos. Había allí como 120 personas, oigan, 120 personas que se reunían en ese momento cuando Pedro toma la palabra. Y dice, hermanos, era necesario que se cumpliera la escritura, pues el Espíritu Santo había anunciado por boca de David, ¿entienden, mis queridos hermanos? La escritura ya estaba, ya tenían ellos las escrituras. El Espíritu Santo prometido desde el Antiguo Testamento. Pedro dice, por boca de David, el gesto de Judas, ya se sabía lo que Judas iba a hacer. Este hombre que guió a los que prendieron a Jesús, es decir, hablando de la traición de Judas, eso venía del Antiguo Testamento, por boca de David, dice el apóstol Pedro. Era uno de nuestro grupo y había sido llamado a compartir nuestro ministerio común. Sabemos que con el salario de su pecado se compró un campo y se tiró de cabeza, su cuerpo se reventó y se desparramaron sus entrañas. Es decir, aquí Pedro narrando ya luego de la traición que había hecho ese falso apóstol, que estaba en ese momento elegido por Cristo, pero que lo iba a traicionar. Aquí dice, este hecho fue conocido por todos los habitantes de Jerusalén, que llamaron a aquel campo en su lengua, es decir, en el arameo de ese entonces, Hakeldama, que significa campo de sangre. Esto estaba escrito en el libro de los Salmos, es decir, vuelve y lo repite, las escrituras conformadas, que se decía que ellos no utilizaban la escritura. No, los apóstoles utilizaban las escrituras, discernían, entendían, estudiaban las escrituras. Y vamos a seguir leyendo un poquito más adelante, porque hay partes muy importantes aquí. Dice, tenemos pues que escoger a un hombre de entre los que anduvieron con nosotros durante todo el tiempo en que el Señor Jesús actuó en medio de nosotros. Desde el bautismo de Juan hasta el día en que fue llevado de nuestro lado, es decir, en ese momento, o sea, cuando Cristo asciende, y desde el bautismo de Juan, cuando Cristo se bautiza, uno de ellos deberá ser, junto con nosotros, testigo de su resurrección. Presentaron a dos, a José, llamado
Barsabas, por sobrenombre Justo, y a Matías. Entonces oraron así: tú, Señor, que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de los dos has elegido para ocupar este cargo y recibir este ministerio y apostolado del que Judas se retiró para ir al lugar que le correspondía. Echaron a su suerte entre ellos y le tocó a Matías, que fue agregado a los 11 apóstoles. Aquí hay un punto muy importante. Ya con esto voy a cerrar mi breve análisis para pasar a los hermanos que puedan estar conectados en este momento. Aquí hay un punto muy importante. Los apóstoles, conforme a la petición de Pedro, oraron al Señor. Pedro no tomó una decisión unilateral, es decir, Pedro no se reconocía un líder autoritario. Pedro pedía opinión a los hermanos, incluso en algunas ocasiones cometió algunos errores. Pedro y los hermanos oran al Señor, pero aquí en el texto, comenzando Hechos de los Apóstoles, no dice que ellos recibieron una respuesta del Espíritu Santo. De hecho, en ese momento no habían recibido el Espíritu Santo todavía, pero ellos oraron y echaron suerte. Ni siquiera fue un mandato que dijeron el Señor nos mostró. No, ahí dice el texto que ellos echaron suerte y en base a esto eligieron a Matías. Pero en ninguna parte del texto dice que el Espíritu Santo los guió para eso. De hecho, Pedro, ya luego de haber recibido el Espíritu Santo, cometió varios errores que Pablo más adelante le corrige. Recuerden, queridos hermanos, cuando Pedro se sentaba en una parte a comer con judíos y por otro lado se sentaba aparte a comer con gentiles. Pablo lo amonesta y lo corrige en amor, pero de manera fuerte, porque le llama que eso es hipocresía y simulación. Por lo tanto, en este momento no podemos ver que Matías haya sido el apóstol 12 escogido por el Espíritu Santo. Sin embargo, el apóstol Pablo es elegido directamente por nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, nosotros podemos hacer una reflexión exegética de que Pablo vio a Jesucristo y por lo tanto, por ese hecho glorioso, Pablo es regenerado, transformado, arrepentido, pero escogido directamente por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, yo me voy más por la tesis de que Pablo es el apóstol número 12, aunque otros fueron llamados apóstoles por el apostolado, es decir, la misión apostólica de predicar el evangelio. Hoy día no existe ese tipo de apóstol como los 12 apóstoles, pero sí hay un apostolado en predicar el evangelio, porque apóstol significa un mensajero. Eso sí nosotros podemos entenderlo claramente. Así que bueno, vamos a pasar. Estamos en el capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles. Mañana pasaremos al capítulo 2. Probablemente invitemos a uno de nuestros hermanos a compartir con nosotros la gloriosa palabra de Dios, porque soy de lo que pienso que Hechos de los Apóstoles, a mi modo de ver, es uno de los libros, hablando históricamente, más poderosos para referir el nacimiento y la historia de la iglesia, de dónde nace, cómo surge, cómo los apóstoles fueron perseguidos en ese momento. Vamos a saludar a algunos que están conectados con nosotros. Les deseamos bendiciones. Gracias por venir a compartir. Esto lo vamos a estar haciendo todos los días, más o menos a esta hora, aparte de los programas que realizamos, que nosotros tenemos alrededor de una hora. Y bueno, vamos a saludar a Alex Paloma, que está con nosotros, hermano, bendición. A Luis Coelho, hermano Luis, como siempre, mis respetos y mis bendiciones a su persona. Espero que pueda compartir con nosotros también y nos ayude a reflexionar sobre Hechos de los Apóstoles. Tenemos a Blanca Fernández, bendiciones Blanca. Tenemos a Juan Rojas, gloria a Dios en las alturas, hermanos, bendiciones también. Tenemos a Alex Paloma. Bueno, Alex Paloma fue al que yo saludé, amén, hermano. También está con nosotros Torre Fuerte, está con nosotros Juan Rojas, bendiciones, Edwin Chavarría, y a los hermanos que puedan también compartir este enlace, porque para nosotros es muy importante discernir la palabra de Dios, porque ahí afuera hay muchas tergiversaciones de la palabra de Dios, cuando ella misma es clara, es precisa en los fundamentos históricos. Por eso yo soy de los que creo que la palabra de Dios es histórica, no es mitológica, no es una alegoría para enseñarlos una vida moral, no,
es para enseñarnos el mensaje de salvación y es histórica. Son hechos corroborados históricamente como el mismo proceso histórico de todos los textos. Aunque muchos quieran desacreditarlos, tergiversarlos, la palabra de Dios contiene todo, todo. No tenemos que recurrir a otra cosa. Está con nosotros Sammy Gámez también, bendiciones. Y me gustaría ahora, en los pocos minutos que nos quedan, alrededor de 10 minutos, dedicarles algunas reflexiones de ustedes, ¿no? Y algunas preguntas que tengan también. Vamos a leer algunos comentarios que están aquí también. Hermenéutica pura en textos explicándose por sí mismos. Amén, hermano, es cierto. La correcta hermenéutica es dejar que el mismo texto hable por sí mismo. La misma palabra se corrige a sí misma. Cuando nosotros tenemos una duda, tenemos que ver lo que los textos van diciendo paso por paso. Incluso es una regla hermenéutica de la parte de la literatura, ¿no? Que sea la misma Biblia que nos corrija. Nos dice nuestro hermano Alex Paloma, saludo. Luis Coelho nos dice, comprender visualmente una herramienta excelente de ponencia. Bueno, gracias, hermano. A mí me gustaría que ustedes den su opinión, o sea, que ustedes que conocen también los textos, mis hermanos, también puedan emitir una opinión que yo la voy a mencionar. Es muy importante escucharlos, leerlos, mencionarlos. Blanca Fernández nos dice, Dios le bendiga, hermano Fe y Razón. En el chat, hermana, sí, muchas gracias, hermana. Toda la gloria para el Señor. Dice Alex Palomas, veloz, ¿quién fue ese apóstol que Pablo dijo que se le apareció a los 12 y luego a más de 500 a la vez? ¿Quién fue ese apóstol? ¿Quién fue ese apóstol que Pablo dijo que se le apareció a los 12 y luego a más de 500 a la vez? Buena pregunta. Vamos a buscarla, ¿verdad? Para no inventar. Vamos a tenerla ahí en queue, pero también si otro hermano puede responderla, vamos a mencionarla aquí, porque sería bueno ir a la palabra del Señor. Dice aquí, se le apareció a los 12 cuando resucitó. Se le apareció a los 12 cuando resucitó. No, se le apareció a los apóstoles que estaban en ese momento. A los apóstoles que estaban, porque ya Judas había perdido la vida porque se había suicidado, ¿no? Obviamente él era hijo de perdición, pero él se le aparece a los apóstoles en ese momento. Aquí dice también Alex Paloma, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15. Vamos a buscar Primera de Corintios capítulo 15. Vamos a buscarlo, que es una muy buena pregunta. Primera Corintios 15. Estamos viendo para podernos abarcar lo que ustedes mismos estén diciendo, porque estamos en estudio de la palabra del Señor. Primera de Corintios 15, vamos al versículo 4. Pero vamos primero, vamos a verlo desde el contexto inicial, ¿no? Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Bueno, aquí Pablo está haciendo una referencia de que él se le aparece a Cefas y después a los 12, pero obviamente el Señor se le aparece a hermanas en Cristo, las mujeres que fueron, y él también se le apareció a ellas, también se le apareció a aquellos que iban en el camino a Emaús. Es decir, Pablo lo que está haciendo es una referencia general de que se le aparece a Pedro y luego después se le aparece a los 12. Obviamente los 12, conforme a ese desarrollo, ya estaban conformados. Se le aparece a Cefas, ¿verdad? Pedro, pero también se le aparece a los 12 porque ya
Pedro está dentro de los 12, él estaría dentro de los 12. Es una referencia, habría que hacer una hermenéutica general de lo que Pablo está queriendo decir. Por lo tanto, a mí me parece correcto lo que Pablo está explicando. Se le aparece a Pedro y luego a los 12. No podemos sumar Pedro más 12 porque serían 13. No, es que se le aparece a Pedro y más adelante en el desarrollo a los 12 porque Pedro es parte de los 12. Pablo sería parte de los 12, conforme a lo que yo entiendo de que Pablo es el apóstol número 12. Así que creo que en esa parte, hermanos y hermanas y amigos, está bastante bien claro, ¿no?, lo que Pablo estaba explicando en ese momento. Aquí nos dice también el hermano Sammy Gámez: qué bendición escuchar una excelente explicación desde Houston, Texas. Bendiciones para ti, hermanos, allá en Houston, Texas. Comparte también, y también pues todos son bienvenidos para dar sus opiniones, sus reflexiones bíblicas y sus preguntas, que es lo más importante en este canal. Y eso lo vamos a estar haciendo todos los días. Nos vamos a dedicar a compartir textos bíblicos, pero completos, y lo vamos a hacer aunque nos tome la vida entera, con un solo libro, con un solo texto. Y estamos en Hechos de los Apóstoles, porque me parece que ahí hay una gran referencia histórica para nosotros entender cómo se conformó la iglesia, que no sale de otro lugar, y sí de Jerusalén, del pueblo de Israel. Vamos a seguir leyendo. Vamos a seguir leyendo. Dice Edwin, ¿en arameo o en hebreo? Bueno, es una buena pregunta. Hablaban en hebreo. Pablo lo dice. Hay una referencia de que hablaban en hebreo en ese momento. O sea, el hebreo se hablaba en ese momento. Sammy Gámez, qué bendición. Ok, eso lo leí. Dice Blanca Fernández: hermano Carlos, después del apóstol Matías y Pablo ya no se habló más nunca apóstol. Eso quiere decir que los únicos apóstoles fueron los que dejó Jesucristo. Amén, hermana. Eso es correcto. Muy buen aporte. Porque hay una conformación apostólica que tiene una base para desarrollar la zapata, que también en el libro de Apocalipsis dice que son los 12 pilares que están en la santa ciudad y que tienen los nombres de los 12 apóstoles. Luego de esto no hay más apóstoles. O sea, bíblicamente hablando, queridos hermanos, no hay más apóstoles. Así estructurado como nuestros hermanos, los 12 apóstoles, conformado, independientemente de que Judas perdió ahí la vida quitándosela en un suicidio, porque era hijo de perdición, pero los 12 apóstoles estaban conformados desde la fundación del mundo. Y en Apocalipsis refiere esos 12 pilares en la santa ciudad, la Nueva Jerusalén. Son 12 apóstoles, hermanos. No hay 20, 30, no hay una sucesión apostólica sobre esa base, porque serían entonces miles y miles de apóstoles en toda la historia que quieren presentar ese tipo de apostolado. No, ahora, nosotros tenemos una misión apostólica. Nosotros, ¿cuál es la misión apostólica? Predicar el evangelio, porque el apostolado es la predicación del evangelio. Pero no somos apóstoles conforme al llamado que hizo Jesucristo a sus 12 apóstoles y al llamado que le hizo al apóstol Pablo también. Seguimos leyendo, muy buen aporte. Y no hay sucesión apostólica como los católicos romanos dicen que hay. Bueno, no realmente ese tipo de sucesión apostólica. No. Ni hay una jerarquía en términos de ser un representante absoluto en la tierra, porque quien representa a Dios en la tierra y nos guía es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Ese es quien guía a la iglesia, la representa, porque Cristo es la cabeza de la iglesia. O sea, eso es lo que indica la palabra de Dios. Obviamente tendría que venir un católico a dar una explicación sobre esto, pero conforme a lo que nosotros entendemos de la palabra de Dios, no aceptamos ese tipo de visión, ¿no? Sino nos apegamos a lo que dicen las Sagradas Escrituras. Dice Edwin Chavarría Bravo: pero las Escrituras dicen que Matías anduvo con el Señor, mas Pablo no. Solamente tuvo un encuentro donde se le reveló el evangelio de la gracia. Bueno, aquí hay algo muy importante que hay que establecer. Los apóstoles dicen que para tener el apostolado, tenían que haber tenido la presencia de Cristo, haberle visto.
No haber andado un año, una semana, 2 meses, 5, no sé, o sea, no establece tiempo. Ellos no dicen, para el apostolado tienen que tener mínimo un plazo de 3 meses, un plazo de un año, un plazo de 12. No, eso no lo dicen las escrituras. Las escrituras dicen haber visto a Cristo, haber estado con Cristo. Y obviamente desde que Cristo se le aparece a Pablo, las Sagradas Escrituras dicen que Cristo estuvo con ellos siempre, hasta el fin de los tiempos. Eso es lo que establece la palabra. O sea, Pablo lo vio, tuvo un encuentro, le vio cara a cara, Dios habló con él, Cristo le dio un apostolado, le mandó a su misión. Pablo la asume, los apóstoles lo reconocen. Pablo se dice, yo soy apóstol a los gentiles, y Cristo anduvo con ellos todos los días de su vida. Porque la promesa de Cristo es, nunca los abandonaré hasta el fin de sus tiempos. No los dejaré, no los abandonaré. Pablo anduvo con Cristo, Pedro anduvo con Cristo, los demás apóstoles anduvieron con Cristo. Todo el que es parte del pueblo del Señor anda con Cristo, porque la promesa es que estamos con Él y Él no nos abandona. Por lo tanto, a mí no me sale complicado entender de que el apóstol Pablo fue escogido, como muy bien dicen las Escrituras, por el Señor, y es el apóstol a los gentiles. O sea, me parece correcto pensar eso. Dice, bueno, ya no tenemos más, preguntas, comentarios. Aquí entonces vamos a dejarlo hasta el día de hoy, a menos que quieran los hermanos hacer otro tipo de comentarios, preguntas. Muy buenos aportes, lo que pude leer. Mañana vamos a continuar a esta misma hora, aunque abrimos la transmisión, con el capítulo 2, para profundizar en ese capítulo y ver lo maravilloso que el Señor hizo con esos hombres, la evidencia contundente de que la palabra de Dios es fiel y verdadera, y que la iglesia comienza como el Señor estableció, desde Jerusalén, desde Israel hacia todo el mundo. Hasta aquí vamos a dejarlo. Vamos a poner ahora nuestro spot de despedida, agradeciendo a nuestros hermanos que han compartido. Por favor, si entienden que es prudente, que el Señor toca su corazón, suscríbanse a nuestro canal, compártanlo, denle un like para que también esta palabra pueda ser llevada a más personas, que se pueda promover lo que nosotros estamos haciendo para la gloria de Dios. Y si no lo entienden así, pues comenten, corríjanos, ayúdennos a poder también profundizar en las Sagradas Escrituras. Ayúdennos a nosotros también, porque el Señor es quien nos guía a cada uno de nosotros. Vamos entonces a poner ya el spot final. Vamos a poner el spot final. Con esto nos despedimos, queridos hermanos. Estamos en vivo. Bueno, no encuentro ahora el spot. Bueno, vamos a estar un momentito más. Uno de los hermanos dice, Sammy Gámez, una pregunta. ¿Cuándo Pablo habla de los ministerios? ¿Son de ese momento o no se aplica para otras generaciones futuras? Bueno, los ministerios son para generaciones futuras, pero la identidad apostólica, conforme a cómo se establecieron para los 12 apóstoles, no, eso me parece que no tenemos eso. Sí tenemos los dones del Espíritu Santo y tenemos los distintos ministerios. A uno constituyó apóstoles, pero eso que constituyó apóstoles son los 12 apóstoles. A otro constituyó obispos, otro constituyó diáconos, otro constituyó ancianos. Esos son los ministerios que se constituyeron y eso lo tenemos al día de hoy. De hecho, cuando se va aclarando cómo tiene que estructurarse la iglesia en base a una conformación, si se pudiera decir jerárquica, dice que el obispo
no se ha dado al vino, marido de una sola mujer, irreprensible, buen padre, que dé buen testimonio, lo que uno puede también interpretar. Y también dice cómo deben andar los diáconos en la iglesia. Y luego más adelante también se especifica los dones del Espíritu. Pero apóstoles como los 12 apóstoles, no, porque ya en Apocalipsis también establecen que hay 12 pilares en la santa ciudad, es decir, la esposa del Cordero, la iglesia que está en la santa ciudad, y que hay 12 pilares con los nombres de los 12 apóstoles. No pueden haber 2000 apóstoles. Eso no tiene una coherencia bíblica. Así que vamos a despedirnos ahora y vamos a buscar nuestro spot publicitario. Bueno, no lo tenemos, no nos aparece. Así que vamos a despedirnos. Vamos a despedirnos así, ¿verdad? Y esperando que el Señor les bendiga a todos y nos veremos mañana a esta misma hora, si el Señor lo permite. Hasta la próxima, queridos hermanos.